Con el surgimiento de la revolución industrial y la invención del automóvil, comenzaron a acumularse gases en la atmósfera, sobre todo de carbono. Esos gases retienen parte del calor, o sea, de la energía solar, que se refleja o rebota desde la Tierra. Antes se iban al espacio. Ahora actúan como un suéter o un invernadero. Por eso se llaman gases de efecto invernadero. Científicamente está demostrado que la temperatura de la Tierra aumentó en un poco más de un siglo, casi 1 grado centígrado. Aquí viene la parte más complicada. Al calentarse la Tierra, es decir, el agua, el aire, la Tierra misma, se empezaron a modificar las corrientes de agua y de aire en todo el mundo. Toda corriente de agua o de aire es el resultado del contraste de dos masas de agua o aire que están a distinta temperatura. En el aire caliente, que pesa menos, sus moléculas están más dispersas por el calor. Sube hacia la parte alta del espacio en el que se encuentra y es reemplazado por aire frío. Este movimiento de aire caliente-frío genera el viento. Por ejemplo, la brisa marina se genera porque el agua del mar y la tierra de la costa se calientan durante el día a distintas velocidades. En la tarde, el aire sobre la tierra está más caliente que el aire sobre el mar. El aire sobre la tierra sube y entra el aire más frío del mar. Eso genera la brisa marina. Las corrientes de aire y agua, influenciadas por las variaciones de temperatura, son las que forman los climas y microclimas. Por ejemplo, los huracanes, los frentes fríos, hasta las lluvias y sequías. Si se altera la temperatura de la Tierra, se altera el clima. Esa es una de las relaciones más importantes entre calentamiento global y cambio climático. Por ejemplo, los huracanes se solían formar a una temperatura normal en el Océano Atlántico y en el Caribe. Sin embargo, si la temperatura del mar está más arriba de su nivel, entonces la evaporación del mar y la formación de las corrientes de aire y agua son más rápidas. Un mar más cálido implica una formación más rápida de los huracanes, que crecen más, se vuelven más violentos e impactan en la Tierra con una mayor capacidad de desastre. Una analogía muy casera. No es lo mismo poner a hervir una cubeta de agua fría que una cubeta de agua precalentada. Esta, evidentemente, entra en ebullición mucho más rápido. A su vez, los huracanes implican una atracción de masa de aire húmedo de vastas extensiones geográficas, con lo que indirectamente reducen la humedad en otras latitudes. Y aunque no necesariamente deriven directamente en sequía todas las veces, sí son un ejemplo de cómo va alterándose el clima en todas partes. Este principio de contraste de temperaturas lo podemos encontrar en muchos casos. Se da en masas de aire y de agua, entre las montañas y los valles, los lagos y las costas, en las grandes corrientes de agua que van del Ecuador a los polos y viceversa, y lo mismo en las grandes corrientes de agua. Por ejemplo, la corriente del Golfo que sube hasta el Polo Norte y baja nuevamente hasta el Golfo de México, dependiendo de la época del año, es por el contraste de temperaturas distintas profundidades del mar, y también a distintas latitudes del planeta respecto del Ecuador o de los polos. En el caso concreto del vórtice que están sufriendo ahora en Estados Unidos de Norteamérica, lo que ocurre es que alrededor del Polo Norte, en lo que se llama el Círculo Polar Ártico, va una corriente que se llama corriente de chorro polar, jet stream, que se genera también por contrastes de aire frío y caliente entre el Polo Norte y el trópico. La corriente de chorro solía ser muy sólida, daba una vuelta perfecta alrededor de la Tierra a la altura del círculo polar, digamos un poco al norte de la frontera de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica. Con el calentamiento global se empezó a alterar este contraste.
por las variaciones de temperatura del aire en la zona polar. Básicamente, hay zonas del polo que ahora son más calientes y zonas del sur del polo que son más frías en determinadas épocas del año. Esto ha alterado dramáticamente la corriente de chorro. Ya no va, digamos, en línea recta y sostenida alrededor del polo, sino que de repente oscila, diríamos en nuestra tierra, papalotea, como la vela de un barco, y esos son los vórtices. Es decir, en lugar de ser una corriente recta, ahora tiene remolinos. Hoy concretamente hay dos vórtices muy peligrosos, uno en América del Norte, que están sufriendo en Estados Unidos, y otro en Asia. En los dos casos, hay entradas masivas y muy violentas de aire polar que este remolino jala hacia el sur, y al mismo tiempo, en otros lugares del mundo, hay entradas masivas de aire caliente, con lo cual se altera aún más la temperatura del polo norte. Se cambia el clima ahí y en muchas partes del planeta. El problema se exacerba, agravándose cada vez más con el calentamiento global.